En nuestro planeta viven más de 8.000 millones de personas. Entre ellos se encuentran aquellos a quienes no les importa en qué año estamos, no necesitan dinero y nunca cambiarían su tierra por una bulliciosa metrópolis. En este video, conocerás a varios pueblos pequeños del mundo que rechazan la civilización para preservar su cultura. Que lo disfrutes. En el sur de la India, en las montañas de Nilgiri, viven 18 pueblos indígenas, uno de los cuales se llama Toda. La población de estas personas no supera los 1.400 individuos. El origen del pueblo Toda sigue siendo desconocido incluso para los antropólogos. Los aborígenes creen que sus antepasados fueron enviados a esta región junto con búfalos desde la constelación de Tauro. La apariencia de estas personas realmente se diferencia de otros pueblos de Nilgiri. Los Toda tienen piel clara y ojos verdes. Desde tiempos antiguos, estas personas se dedican a la ganadería, específicamente a la cría de búfalos. Para ellos, el búfalo es un animal sagrado, por lo que los Toda crían ganado solo para obtener leche. Es interesante que estas personas nunca comen carne y solo consumen frutas, miel y leche. Cada miembro de este pueblo tiene al menos un búfalo propio, que se mantiene en un corral especial llamado tiriri. En los asentamientos también hay búfalas sagradas que viven en templos especiales. Su leche se considera curativa y se utiliza para tratar enfermedades y durante los rituales. La especial relación reverente con estos animales entre los Toda también está relacionada con su fe. Estas personas creen que después de la muerte, cada uno de ellos renace en el cuerpo de un búfalo. Cuando alguien de la tribu muere, sus familiares matan a su búfalo. El animal es decapitado y enterrado, después de lo cual la persona fallecida es incinerada sobre esta tumba. Se cree que el búfalo llevará el alma de su dueño a la constelación de Tauro, para que en la próxima vida nazca en el cuerpo del animal. Los Toda veneran a la madre búfala, y por eso, el liderazgo en la familia siempre pertenece a las mujeres. Las mujeres pueden elegir a su esposo, o a varios esposos por su cuenta. Es interesante que incluso estando embarazada, una mujer puede rechazar a su esposo y elegir a otro compañero del asentamiento, y el hombre no tiene derecho a negarse. Desafortunadamente, el gobierno de la India constantemente interfiere en la vida de este pueblo, tratando de integrarlos en el mundo civilizado. Sin embargo, los Toda intentan resistirse a esto de todas las formas posibles, ya que temen perder su cultura única para siempre. Los Sami son el pueblo indígena de Europa del Norte. La mayoría de ellos vive en Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia. Los Sami son un pueblo pequeño. Su población es de aproximadamente 80.000 personas. Estas personas son únicas principalmente porque han logrado preservar su cultura e identidad sin rechazar los beneficios de la civilización. Se cree que los antepasados de los Sami llegaron al Ártico hace unos 10.000 años, cuando después del deshielo del glaciar había condiciones bastante favorables para vivir. Después de un enfriamiento global, algunos de estos pueblos se trasladaron a tierras con un clima menos severo, pero la mayoría de los Sami permanecieron allí. Durante siglos, se adaptaron a vivir en lugares donde pocos podrían sobrevivir. Las principales actividades de los Sami, dependiendo de su región, siempre han sido la pesca, la cría de renos y la caza marina y terrestre. Ahora, la mayoría de este pueblo se dedica a la pesca del bacalao, y solo alrededor del 10% continúa con la cría de renos. Los Sami hablan el idioma Sami y a veces los idiomas de los países en los que viven. Sin embargo, el verdadero idioma Sami se ha dividido en 9 dialectos, cuyas diferencias son tan grandes que los hablantes de 2 variedades diferentes difícilmente pueden entenderse entre sí. La vestimenta tradicional de los Sami se llama huopa o kuft. Es una túnica de lana o lienzo de corte recto. En verano, los hombres llevan sobre ella una chaqueta con cuello alto y una abertura en el pecho, y en invierno, una larga chaqueta de piel de reno. La ropa exterior siempre se ajusta con un cinturón de cuero. Las mujeres Sami también usan la huopa, y encima llevan un brillante vestido sin mangas. Un elemento muy importante en la vida de los Sami es su cultura y folclore. Los adultos transmiten las antiguas leyendas y relatos del pueblo a sus hijos,
Además, al nacer, cada niño recibe su propia canción tradicional, llamada yoik. Un yoik puede estar dedicado a un animal, un evento o un objeto. Es interesante que los Sami que deciden vivir en ciudades civilizadas se esfuerzan por desarrollar el género de la canción de su pueblo. En el mundo moderno, están apareciendo nuevos intérpretes en los géneros de yoik, experimental y hard yoik. A pesar de que los Sami han aceptado la civilización y se relacionan con el mundo exterior, siguen siendo fieles a sus tradiciones, cultura y forma de vida habitual. La última tribu indoeuropea, conocida como los Drokpa, reside en el territorio entre la India y Pakistán. Su población es de 1.800 personas. Estas personas categóricamente no permiten el contacto con otros pueblos, ya que protegen la pureza de su sangre, así como su cultura y tradiciones. La existencia de los Drokpa se conoció por primera vez en 1830, gracias al explorador británico Godfrey Thomas Vigne. Él supuso que los miembros de este pueblo eran descendientes de los cercanos y del ejército de Alejandro Magno. Esta suposición surgió no por casualidad. Todos los Drokpa tienen una apariencia específica que los distingue de otros pueblos de la región: piel clara, ojos grandes, una nariz bastante grande y una altura considerable. En su mayoría, estas personas practican el animismo, modificado por la influencia del budismo. Los ancianos de la comunidad todavía llevan a cabo antiguos rituales animistas. Las cabras juegan un papel muy importante para los Drokpa, ya que gracias a ellas tienen leche y pieles. Es muy difícil confundir a los Drokpa con otros pueblos. Su apariencia es muy inusual y única. A estas personas les encantan los atuendos extravagantes y los lujosos tocados, que están hechos de cuero y adornados con piedras, plata y flores frescas. Es interesante que estos tocados los usen tanto mujeres como hombres. Por la riqueza de la decoración del sombrero, se puede juzgar la riqueza de su propietario. Otra parte importante de la cultura Drokpa es su música y danza. Ningún evento religioso o festivo se celebra sin canciones y danzas tradicionales. Para crear melodías, los Drokpa utilizan tambores y flautas populares. A través de la danza y la música, también transmiten la historia de su pueblo a sus descendientes. Desafortunadamente, dado que los Drokpa están categóricamente en contra de la mezcla de sangre, su población está disminuyendo constantemente, lo que representa una amenaza para su existencia. En el norte de Namibia, en la región de Kunene, vive un pueblo africano asombroso, los Himba, que cuentan con aproximadamente 40.000 personas. La historia de este pueblo es bastante complicada. Durante mucho tiempo, los Himba vivieron en el este de África, pero tras la invasión de una tribu hostil, tuvieron que abandonar su tierra natal y migrar a Namibia. En su nuevo lugar de residencia, enfrentaron nuevamente desgracias. Primero, su pueblo sufrió un genocidio y luego se enfrentó a una fuerte sequía que resultó en la muerte de todo su ganado. Afortunadamente, en la década de 1990, las autoridades africanas prestaron atención a los Himba y comenzaron a ayudarlos. Desde tiempos antiguos, este pueblo se dedica a la ganadería. Los Himba crían varios tipos de ganado. Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo en la familia. Se encargan de criar a los niños, cuidar de los animales, llevar agua e incluso construir casas. Las viviendas en las que viven estas personas son bastante inusuales. Tienen forma de cono y se construyen con árboles jóvenes. Después de construir la estructura principal, las casas se cubren con una gruesa capa de barro y estiércol. Externamente, las viviendas Himba recuerdan a pequeñas cuevas. Este pueblo practica una religión monoteísta y su principal deidad se llama Mukuru. Además de adorarlo a él, este pueblo también realiza varios rituales relacionados con el fuego sagrado. También es muy importante para los Himba el culto a los ancestros. Todos los miembros del pueblo Himba cuidan mucho su apariencia. Les encanta hacer diversos peinados y adornar su cuerpo y ropa con adornos. A los Himba también se les llama el pueblo de la ocre, ya que tanto hombres como mujeres cubren todo su cuerpo con una mezcla de ocre, grasa, ceniza y resina aromática.
Después de aplicar esta mezcla, su piel adquiere un tono rojizo. Esta mezcla protege perfectamente del sol abrasador y también simboliza la sangre, que a su vez significa vida. Los Himba no se oponen al contacto con otras personas. Utilizan algunos objetos modernos, pero no permiten que la civilización cambie completamente su cultura. Un grupo de tribus relacionadas, los Yanomami, viven en las selvas amazónicas que se extienden a lo largo de la frontera entre Brasil y Venezuela. Este pueblo es reconocido como uno de los más aislados del mundo. Su población es de 35.000 personas. La superficie habitada por los Yanomami se estima en 9.500.000 hectáreas y viven en pequeñas comunidades de 50 a 200 personas. El grupo Yanomami incluye 3 grandes tribus y muchas pequeñas. Los indígenas no se identifican con tribus específicas, sino exclusivamente con los asentamientos en los que residen. Desde tiempos antiguos, los Yanomami se dedican a la agricultura, la pesca, la caza y la recolección. Hasta el día de hoy, su forma de vida no ha cambiado. Los indígenas llevan una vida seminómada. En otras palabras, se establecen en una determinada área, construyen allí viviendas temporales y después de un tiempo cambian de lugar de residencia. A pesar del clima cálido y húmedo de la selva amazónica, los Yanomami se han adaptado perfectamente a estas condiciones. Los hombres han aprendido a cultivar la tierra y a construir casas, mientras que las mujeres siembran verduras y cosechan. Los Yanomami viven en grandes viviendas con un espacio abierto en el centro, llamadas shabono. Estas casas son palizadas hechas de madera tratada, con un techo común de hojas de palma. Los shabonos no tienen paredes. Cada familia simplemente ocupa su propia sección de la estructura. Los Yanomami son conocidos como cazadores expertos, capaces de atraer a sus presas imitando los sonidos de aves o animales. Su principal arma es el arco y las flechas, envenenadas con curare. Para pescar, los Yanomami utilizan una planta venenosa llamada timbo, que paraliza a los peces. En la cultura de este pueblo, los rituales juegan un papel importante. Según uno de ellos, a los niños se les perforan las orejas y a las niñas la nariz y el labio inferior, insertando palitos y plumas en los agujeros. Los Yanomami son considerados un pueblo bastante agresivo. Sin embargo, los especialistas sugieren que la causa de la hostilidad entre las comunidades fue la invasión de la cultura occidental. Se sabe que los beneficios de la civilización que los investigadores ofrecieron a las tribus crearon competencia y provocaron conflictos entre las diferentes tribus de un mismo pueblo. La tribu Korowai vive en los densos bosques de Nueva Guinea. Es sorprendente, pero la existencia de este pueblo solo se conoció en la década de 1970. Durante más de 1000 años, los miembros de la tribu Korowai no sabían de la existencia de la civilización y vivían como la naturaleza les dictaba. Por supuesto, tenían que enfrentarse a otros aborígenes, por lo que, para protegerse, comenzaron a construir casas en los árboles, a una altura de hasta 45 metros. Estas estructuras ayudan a los Korowai a escapar de los insectos, depredadores y otras personas. Además, la tribu cree que cuanto más alto esté su vivienda, más inaccesible será para los espíritus malignos. En estas casas pueden vivir familias de hasta 12 personas junto con animales domésticos. La construcción de una nueva vivienda en el árbol es un verdadero ritual para los Korowai. Primero cortan palmas de sagú, luego colocan los troncos cerca de los pantanos para que en su corteza se instalen larvas de insectos. Los Korowai consideran estas larvas un regalo de la diosa del bosque, por lo que las recolectan y luego se reúnen ceremoniosamente con toda la tribu para comerlas. Al aceptar este regalo, reciben la bendición para la construcción. Los Korowai viven una vida primitiva y creen en sus costumbres, algunas de las cuales parecen horribles. Por ejemplo, los miembros de esta tribu practican el canibalismo, pero solo si son atacados por tribus hostiles. Los Korowai no atacan a nadie y llevan una vida bastante pacífica. Los hombres se dedican a la caza y la construcción, mientras que las mujeres crían a los niños y cuidan el hogar. Todos los Korowai también practican la ganadería. Sus animales domésticos son cerdos salvajes,
que los hombres capturan y luego domestican para vivir entre la gente. Sin embargo, no comen a los cerdos, los usan para transportar cargas. Es interesante que la esperanza de vida promedio de los miembros de esta tribu sea de solo 30 años. Esto puede deberse al hecho de que todos los Korowai, tanto hombres como mujeres, pasan todo su tiempo libre fumando hojas de palma. En los bosques amazónicos de Brasil, en el estado de Maranhão, vive una de las tribus más ocultas del mundo, conocida como los Awá. Durante varios miles de años, los Awá han sido cazadores-recolectores. Llevan un estilo de vida nómada, desplazándose constantemente por la densa selva amazónica. Para el hombre moderno es difícil imaginar cómo se puede sobrevivir en las selvas tropicales, donde todo está lleno de peligros, pero los Awá conocen cada centímetro de su territorio y no temen las dificultades. Estas personas no están familiarizadas con los beneficios de la civilización. Además, muchos de ellos nunca han tenido contacto con extraños. Sin embargo, los Awá son conocidos por su impecable habilidad para cazar pecaríes y otros animales salvajes y aves. Para ello, utilizan arcos y lanzas. Durante casi 500 años, los aborígenes brasileños han intentado protegerse a sí mismos y sus tierras de la invasión de personas civilizadas. En la época en que los colonizadores portugueses llegaron a estas tierras, los Awá eran uno de los pueblos más numerosos de la región. Los historiadores creen que en ese momento su población superaba los 300.000 individuos. Pero, ¿qué podían hacer los aborígenes contra los invasores armados? Por supuesto, nada. Los colonizadores notaron que los hombres Awá poseían gran fuerza y resistencia, por lo que comenzaron a usarlos como esclavos, y a los que se resistían, simplemente los mataban. La población de la tribu comenzó a disminuir muy rápidamente, ya que los indígenas no tenían inmunidad a las enfermedades que trajeron los portugueses. Una parte del pueblo logró sobrevivir escondiéndose en la densa selva. Sus descendientes son los que ahora habitan su región natal. Desafortunadamente, la situación no ha mejorado en los tiempos modernos. El estado de Maranhão ya ha perdido el 75% de su bosque debido a la tala descontrolada. Así, los Awá nuevamente se encontraron en peligro. Esta situación obligó al gobierno de Brasil a finalmente tomar medidas y prohibir la tala de bosques en el territorio donde vive este pueblo. En 1971, gracias al empresario y político filipino Manuel Elizalde, el mundo conoció a la tribu Tasaday, que habitaba un área cercana al lago Mindanao. Según las noticias de la época, la tribu contaba con poco más de 20 personas. Habitaban los bosques y no poseían prácticamente ninguna habilidad aparte de la recolección. Estas personas ni siquiera sabían cazar porque no tenían armas primitivas. Sin duda, este pueblo atrajo la atención no solo de la prensa, sino también de los antropólogos. Manuel Elizalde personalmente llevaba a los científicos al lugar donde vivían los Tasaday y los presentaba a estos aborígenes. Sin embargo, el empresario permitía a los antropólogos y a los investigadores visitar esta zona solo en su presencia, explicando que la tribu solo lo conocía a él y por eso accedían a tener contacto. Los científicos quedaron impresionados por este descubrimiento y no prestaron atención al hecho de que cerca de las cuevas de la tribu había asentamientos con habitantes bastante civilizados. Durante mucho tiempo, los Tasaday fueron objeto de investigaciones científicas, pero con el tiempo fueron olvidados. 15 años después, el antropólogo suizo Oswald Itten decidió volver a visitar las cuevas de los aborígenes filipinos. Acompañado por el periodista Joey Lozano y el traductor Galang Tikawai, llegó al lugar donde se suponía que vivían los Tasaday, pero no los encontró allí. En cambio, en una aldea cercana, encontró a las mismas personas que supuestamente eran los aborígenes. Ellos le contaron al científico que Manuel Elizalde había convencido a los habitantes de ese asentamiento para que se hicieran pasar por salvajes primitivos. Así se reveló el engaño del empresario sobre la singularidad de la tribu Tasaday.
Entre los ríos Yavarí y Galvez, en la frontera entre Perú y Brasil, se encuentra la tierra natal de la tribu Matsés, también conocida como Mayoruna. La población de este pueblo es de aproximadamente 3.200 personas. En las últimas décadas, los Matsés han adoptado un estilo de vida sedentario. Construyen sus viviendas con madera y hojas de palma y se dedican a la caza y la recolección. El principal arma que los Matsés usan para cazar pecaríes es el arco con flechas envenenadas. Este pueblo es interesante por su cosmovisión espiritual. Los Matsés creen en el animismo. En otras palabras, consideran que todos los lugares y seres tienen su propio espíritu. Tienen un respeto especial por los espíritus de los animales y temen ofenderlos. Por esta razón, los cazadores Mayoruna tienen muchos tabúes sobre la caza de diferentes tipos de animales. Los Matsés relacionan el mundo vegetal, en particular los árboles, con los espíritus de los animales. Para obtener la fuerza y las bendiciones de los espíritus animales, elaboran varios medicamentos a partir de plantas. La lista de recetas de sus medicamentos es increíblemente variada. Según los propios indígenas, con esta medicina adquieren no solo cualidades necesarias como la fuerza y el valor, sino también una buena salud. El remedio medicinal más popular entre los Matsés es un tabaco inhalado llamado nunú. Se elabora con la corteza de un árbol raro que crece solo en los bosques de este pueblo. El primer contacto de los Matsés con la civilización ocurrió a finales de la década de 1960, pero resultó en numerosos asesinatos de indígenas. En ese momento, sus tierras fueron atacadas, pero después de un cambio de gobierno en Perú, la situación mejoró temporalmente. En la década de 1990, el territorio de los Matsés volvió a estar en peligro. Esta vez, comenzó una tala masiva de bosques en la selva. Afortunadamente, los gobiernos de Perú y Brasil lograron detener esto, y en 1998, los Matsés obtuvieron el derecho de propiedad sobre una reserva de aproximadamente 457.000 hectáreas. A pesar de esto, los cazadores furtivos y los investigadores aficionados seguían infiltrándose en la selva, intentando establecer contacto con los Matsés. Todo esto llevó a enfermedades y muertes en algunas comunidades indígenas, ya que estas personas no tienen inmunidad a muchas infecciones del mundo moderno. Actualmente, los Matsés están nuevamente protegidos, gracias a un proyecto conjunto entre Brasil y Perú, que tiene como objetivo preservar a este pequeño pueblo. El pueblo Huaorani o Waorani, que cuenta con unos 4.000 individuos, vive en las densas selvas del Amazonas, en la parte oriental de Ecuador. A pesar de la falta de comodidades de la civilización y las difíciles condiciones de vida en las selvas tropicales, estas personas intentan proteger sus tierras y mantenerlas en su estado prístino. Los Huaorani viven en la selva como pez en el agua. Han aprendido a trepar a los árboles con destreza y a obtener alimentos sin dificultad. Es interesante que, con el tiempo, los pies de estas personas hayan cambiado, volviéndose completamente planos, y algunos miembros de la tribu hayan desarrollado un sexto dedo tanto en los pies como en las manos. La caza y la recolección son actividades realizadas por los hombres. Su principal arma es una larga cerbatana. Con ella, los Waorani cazan monos, pecaríes y aves. Las únicas aves que nunca matan son los loros, que los indígenas mantienen como animales domésticos. La mayoría de los Waorani viven en los alrededores del río Napo, que desemboca en el Amazonas. A mediados del siglo XX, algunos miembros de este pueblo dejaron su estilo de vida tradicional y se acercaron más a la civilización. Construyeron aldeas y aceptan ayuda del gobierno ecuatoriano. Sin embargo, 4 tribus se negaron a cambiar su forma de vida y continúan oponiéndose a cualquier contacto con extraños. Todo este pueblo sigue unido por el amor a sus tierras, pero, lamentablemente, hace unos 40 años tuvieron que enfrentar una invasión en su territorio. Resulta que se descubrió un yacimiento de petróleo en esta área. Los bosques comenzaron a ser talados y los Waorani dieron la voz de alarma. Afortunadamente, en 1990, este pueblo recibió oficialmente el derecho a una reserva de aproximadamente 6.125 kilómetros cuadrados. Esta área de tierra se cruza con el Parque Nacional Yasuní, por lo que ahora los bosques de los Waorani están a salvo.
Esta decisión no solo permitió preservar el hogar de este pueblo, sino también detener los asesinatos de madereros por parte de las tribus salvajes. Los Nenets son un pueblo indígena siberiano que habita la costa euroasiática del Océano Ártico, desde la península de Kola hasta Taimyr. Entre los otros pueblos del norte de Rusia, los Nenets son los más numerosos. Su población supera las 40.000 personas. La religión tradicional de los Nenets es el animismo. Estas personas creen que todo nuestro mundo está lleno de espíritus. La naturaleza que los rodea está protegida por espíritus guardianes, de cuya benevolencia depende la vida humana. Por esta razón, los Nenets realizan rituales y sacrificios a estos espíritus. Desde tiempos antiguos, los Nenets se dedican a la cría de renos, la caza y la pesca. Los renos juegan un papel importante en la vida de este pueblo, por lo que a veces se llaman a sí mismos hijos de los renos. Estos animales proporcionan carne, pieles y sirven como medio de transporte. Los Nenets cazan diversos animales y aves que habitan en su región. Con mayor frecuencia, sus presas son zorros y urogallos. Los Nenets viven en familias tradicionales, donde los hombres realizan trabajos duros, pastoreo y caza, mientras que las mujeres cosen ropa, procesan pieles, cocinan y crían a los niños. Los Nenets viven en casas tradicionales llamadas chums. Tienen forma de cono con una abertura en el centro del techo, que se crea para permitir la salida del humo del fuego. El exterior de los chums está cubierto con pieles, lo que ayuda a mantener el calor en la casa y a protegerse del viento. Los Nenets son conocidos por su rico folclore, que incluye canciones de cuna, cuentos, acertijos y narraciones épicas llamadas yarabts y syudbabts. Los yarabts cuentan diversas historias sobre un héroe principal que se embarca en la búsqueda de una esposa, mientras que los syudbabts narran los sufrimientos y la vida difícil del héroe principal en su infancia. Todas estas historias se interpretan en forma de canciones. Los Nenets mantienen contacto con el resto de la población de Rusia y no rechazan los logros de la civilización, pero siguen siendo fieles a sus tradiciones y cultura. Hoy en día, hay aproximadamente 16.000 Chukchi en el mundo. La mayoría de ellos vive en la región de Chukotka, en Rusia. Durante mucho tiempo, los Chukchi vivieron en su propio territorio, que se extendía desde el mar de Bering hasta el río Indigirka, y desde el Océano Ártico hasta los ríos Anadyr y Anyuy. El primer contacto de este pueblo con otras personas ocurrió en el siglo XVII. En ese entonces, el ejército ruso intentó subyugar a los Chukchi e incorporarlos a su estado. No fue fácil lograrlo, ya que este pueblo estaba dispuesto a luchar por sus tierras hasta el final. Sin embargo, después de que la emperatriz Catalina la Grande otorgara muchos privilegios a los Chukchi, aceptaron la ciudadanía rusa. Desde entonces, la región de Chukotka se convirtió en parte de Rusia. Los Chukchi se dividen en dos grupos principales, los costeños y los chaun. El primer grupo vive en asentamientos ubicados en las costas de los océanos Pacífico y Ártico. Su principal actividad es la pesca, así como la caza de grandes animales marinos, como focas, morsas y leones marinos. Los chaun llevan un estilo de vida seminómada. En verano, viven en la costa del océano y en invierno se trasladan a las montañas. Los chaun se dedican a la cría de renos y a veces, al igual que los representantes del otro grupo, practican la caza de animales marinos. Los Chukchi no pueden ser considerados un pueblo sin contacto que rechaza la civilización. Al contrario, estas personas utilizan activamente varios logros de la civilización, en particular, motonieves y comunicaciones por satélite. En la mayoría de los asentamientos Chukchi hay hospitales, escuelas, tiendas y mucho más. Sin embargo, a pesar de aceptar los beneficios de la civilización, continúan preservando su cultura. Aquellos Chukchi que aún viven en casas tradicionales llamadas yarangas practican el paganismo, específicamente el chamanismo. Realizan diversos rituales, desde curativos hasta domésticos. Una parte integral de la cultura Chukchi es, por supuesto, la danza, la música y las canciones. Los Chukchi son muy flexibles y tienen un buen sentido del ritmo.
Además, este pueblo domina la interpretación de tambores tradicionales, llamados yarar. El canto chukchi también es especial. Este tipo de canto se llama canto gutural, y es una de las formas de canto de garganta. Como pueden ver, los chukchi han logrado adaptarse no solo al clima riguroso de su región, sino también al mundo moderno, mientras siguen siendo fieles a su cultura. En la bahía de Bengala, en el archipiélago de las Islas Andamán, se encuentra la isla Sentinel del Norte. En sus tierras vive un pequeño pueblo llamado los sentineleses. Estas personas no solo rechazan la civilización, sino que están dispuestas a matar a cualquier extraño que llegue a su isla. Se cree que los sentineleses han habitado la isla durante 60.000 años, es decir, este pueblo es muy antiguo pero está en peligro de extinción. No es posible calcular el número exacto de población en Sentinel, pero los expertos estiman que actualmente no viven más de 42 personas en su territorio. Durante mucho tiempo, la isla, rodeada de arrecifes de coral y cubierta de densos bosques tropicales, no atrajo el interés de los europeos y permaneció al margen de las rutas comerciales marítimas. Por esta razón, los sentineleses han logrado preservar su cultura y singularidad. Al igual que hace miles de años, estas personas continúan dedicándose exclusivamente a la recolección y la caza. El primer encuentro de personas con los sentineleses ocurrió en el siglo XIX. Después del naufragio de un barco mercante indio, los marineros sobrevivientes intentaron desembarcar en Sentinel, pero fueron recibidos por aborígenes hostiles. Afortunadamente, un barco de guerra que pasaba por allí los ayudó a escapar de la muerte. Sin duda, un pueblo tan antiguo, aún en la edad de piedra en términos de desarrollo, atrajo la atención de los científicos. Desde la década de 1960, los investigadores intentaron establecer contacto con los sentineleses de diversas maneras, pero todos los intentos fueron infructuosos. Los aborígenes aceptaban regalos, pero solo si no había extraños cerca. Al ver personas, inmediatamente comenzaban a atacarlas con sus arcos. Los sentineleses nunca aceptaron establecer contacto con la civilización. Más aún, han cometido muchos asesinatos de personas que intentaron acercarse a la isla. La última persona asesinada por estos aborígenes fue el investigador estadounidense de 26 años, John Allen Chau. Durante su segundo intento de establecer contacto con los sentineleses, fue asesinado con una flecha. Actualmente, el gobierno de la India prohíbe a las personas visitar esta isla, ya que los sentineleses representan un serio peligro. Y con esto concluyo. Si te gustó este video, no olvides calificarlo, suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.